Bien, saludamos con Felipe Vega de la Cuadra, ex ministro de Gobierno, ex viceministro de Defensa. Vamos a analizar la situación de los 4 niños desaparecidos de una manera forzada acá en las Malvinas, en Guayaquil. ¿Cómo está, Felipe? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, un honor enorme estar con usted, Mónica. Le agradezco muchísimo que me hayan invitado y participemos en la mesa. Jaime, buenos días. Bueno, yo quisiera empezar haciendo un homenaje muy profundo y muy de corazón a la memoria de don Pedro Restrepo, y con todo cariño para toda la familia Restrepo Arizmendi, que apenas y lamentablemente queda la segunda esposa en la vida y la hija de don Pedro y doña Luz Helena. Yo creo que hay que hacer un homenaje, porque la divisa que movió la lucha de la familia Restrepo Arizmendi fue por nuestros niños hasta la vida. Y don Pedro Restrepo, en su estado lamentable de salud, que se encontraba en la agonía desde hace algún tiempo, y sin poder mover la sensibilidad de las autoridades para que pueda fallecer en su casa y en paz, en el recuerdo de sus hijos y de su primera esposa, pues fallece el momento en el que la patria, el Ecuador entero, reclamamos por 4 niños desaparecidos. Su muerte es una especie de luz que se levanta ante la conciencia ciudadana para decir por nuestros niños hasta la vida. Y don Pedro termina su existencia luchando, ya no solamente por los niños Restrepo Arizmendi, sino por los 4 niños de las Malvinas, por los 4 niños de Guayaquil. Y eso el Ecuador tiene que mirarlo. Y perdónenme, Mónica y Jaime, que se me humedezcan los ojos, pero este es el llamado trágico y potente a la conciencia de nuestra ciudadanía, porque no podemos tolerar que se sigan matando niños y desapareciéndolos en manos de las fuerzas del orden. Esto es lo primero que quería decir al respecto. Y ahora sí, con todo gusto, pues quisiera empezar a contestar preguntas. Bueno, le voy a presentar a Mónica. Mónica va a empezar esta entrevista porque es una de las que ha estado también al tanto de todo lo que se está desarrollando en cuanto a esta desaparición forzada. Ella fue amicus curiae el día martes. Es una luchadora de los derechos humanos y está pendiente de esta lucha. Mónica. Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por esas palabras. La verdad es que, de hecho, cuando nos enteramos durante la marcha que había fallecido don Pedro Restrepo, decíamos entre muchos, y comparto, y créame que me conmueve igual que usted, ese sentimiento de saber que la lucha, que alguien que luchó toda la vida por volver a ver la cara de sus hijos, muere casualmente en el contexto en donde nuevos padres y nuevos niños están padeciendo el estado criminal. Es como decirle al mundo que le entregaba la posta a nuevos padres, y esa no debería ser la realidad en un país en donde los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a crecer, a vivir en libertad y a disfrutar de su niñez y su adolescencia. Desde la experiencia suya, básicamente, el contexto de violencia que permite, en este caso, la existencia de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, si se quiere, y una constante violación de los derechos humanos, ¿puede o no ser considerado una responsabilidad estatal? A ver, muy buena pregunta, Mónica, como siempre. Yo quería empezar haciendo una reflexión doctrinaria del asunto. No es el contexto de violencia delincuencial el que genera esto. Es un problema doctrinario del uso de la fuerza. Cuando un presidente resuelve que el Estado entra en guerra interna contra algún sector de la población, suceden estas cosas. Es un problema de decisiones políticas, de decisiones que tienen efectos militares, policiales. Reflexionemos sobre el contexto, Mónica, en el que desaparecieron los hermanos Restrepo Arizmendi.
desaparecieron en un contexto de guerra llevada adelante por el señor presidente León Férez Cordero contra los guerrilleros, contra los M-19 colombianos. En ese contexto se extralimitan las capacidades y las atribuciones de la fuerza pública para hacer detenciones arbitrarias. ¿En base a qué? Y aquí entra lo doctrinario. En toda guerra tiene que haber un enemigo, porque si no hay enemigo no hay guerra. ¿Y cuál es el enemigo en el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo Arizmendi? Todo colombiano joven era enemigo porque era considerado miembro del M-19. Detienen a 2 niños con acento colombiano y los consideran enemigos y los matan y los desaparecen. En el contexto actual, se inventan una supuesta guerra contra el crimen organizado y contra el terrorismo. ¿Y quiénes son los terroristas en esta visión doctrinaria? Todos los jóvenes de barrios marginales, y es una guerra racializada en donde los niños de origen afrodescendiente son enemigos. Por lo tanto, cualquiera que sea capturado tiene que ser tratado como enemigo. Usted me dirá, ¿está justificando de alguna manera la acción de Fuerzas Armadas? No estoy justificando la acción de Fuerzas Armadas, como no podría justificar la matanza de niños en Gaza, en donde el ejército israelita, sionista, considera que los niños palestinos son sus enemigos, que los médicos palestinos son sus enemigos y bombardean hospitales y bombardean escuelas y detienen y matan a niños de 12, de 10, de 8 años. Pero el problema doctrinario no está en la violencia, el problema está en el concepto del enemigo. Y ese concepto del enemigo lo plantea el señor presidente de la República. Y el que desencadena la guerra es el señor presidente de la República, como lo fue León Férez Cordero en su época, ahora es el señor Daniel Noboa Asín. Así es que toda la responsabilidad de esto la tiene él. Porque le voy a poner un ejemplo, no para usted, Mónica, sino para nuestra audiencia. El ejemplo es el siguiente. Un señor tiene 16 perros rabiosos, perros de pelea, entrenados para pelear, y los deja sueltos en un parque, y esos 16 perros matan a 4 niños. ¿Quién tiene la culpa, los perros o el dueño que los soltó y los entrenó? Es una cuestión también doctrinaria de derecho, pues. Van a sacrificar a los perros, posiblemente sea necesario, para evitar daños posteriores. Pero el que lleva la responsabilidad del dueño de los perros es el que soltó a los perros en un parque. No sé si me equivoco, usted que es una muy clara jurisprudente, pues, claro. Y hay un comentario adicional, Felipe, si me lo permites. En el Estatuto de Roma, que es el estatuto que regula la acción de la Corte Penal Internacional, hay todo un acápite con la responsabilidad de los jefes militares. Y no sé si ha podido usted ver que el día de ayer o el día de hoy, el general Paco Moncayo dijo, no puede hacerse responsable no puede dañarse el nombre de las gloriosas Fuerzas Armadas por lo que haga un cabo o un teniente. Pero luego también vemos esta sentencia que ya tiene el Estado ecuatoriano, que es el caso Zambrano Vélez versus Ecuador, en donde se analiza pues precisamente que no puede sacar a las Fuerzas Armadas a la calle sin control civil, que no puede sacar a las Fuerzas Armadas a hacer seguridad ciudadana, que sí existe, tal cual como usted lo ha dicho, una responsabilidad del presidente de la República desde la expedición del decreto 111 y la declaratoria del conflicto interno armado, y consecuentemente todos los estados de excepción, que de excepción ya no tienen nada, y que la Corte Constitucional ya le ha dicho en varias ocasiones, señor presidente, usted no tiene un conflicto interno armado, señor presidente, usted no ha justificado la excepcionalidad del estado de excepción, señor presidente, usted no ha garantizado que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles se haga en un contexto de respeto a la Constitución y a la ley. Entonces, todas estas vocerías, empezando por el ministro de Defensa, por el contraalmirante Vela, ahora por el general Paco Moncayo e incluso por el presidente de la República, que dice, no le hagan juego al crimen organizado, lo que ustedes quieren es sacar a las Fuerzas Armadas de las calles, están invocando que dejen de hacer lo que... Mejor dicho, están provocando que se destruya todo lo que las Fuerzas Armadas han hecho. Claro, pero porque ellos lo miran desde
la posición de poder y no desde lo que están haciendo los subordinados bajo el control y la rectoría de estos jefes militares. Mónica, no puede la lógica volverse de caucho. Con todo respeto para el general Moncayo, a quien le tengo yo mucho aprecio y respeto como militar, como ex militar, militar en servicio pasivo, como héroe del CENEPA, la gloria de las Fuerzas Armadas está construida sobre la muerte heroica de cabos, de sargentos, de soldados en el CENEPA. Se llama la generación de la victoria por esos soldados rasos, sargentos, cabos y hasta un capitán inolvidable de las Fuerzas Armadas que entregaron su vida en el CENEPA. Allí sí, ellos le dan la gloria, el honor y el buen nombre a las Fuerzas Armadas. Pero cuando asesinan a la teniente Aidita Ati, ahí sí no le quitan lustre a las Fuerzas Armadas. Ahí sí ensucian el nombre de las Fuerzas Armadas. No deben ensuciar el nombre. Perdónenme, general Moncayo. Son los hombres y mujeres de una institución los que la vuelven grande o la infaman. Y no me importa si son generales, si son almirantes o son soldados rasos. Son miembros de una institución. Porque si ellos actúan como actúan y el mando no toma cartas en el asunto inmediatas, significa que se vuelven cómplices. Y es toda la institución actuando para la impunidad de la muerte y violación de la teniente Aidita Ati. La desaparición forzada de estos 4 niños y de otros más que empiezan a ser denunciados más allá del silencio, el temor y el miedo de sus familiares. Entonces aquí no hay que volverse más papistas que el Papa ni puritanos de última hora, pues. General Moncayo, usted ha condecorado a héroes del CENEPA y eran soldados rasos. Y sobre ellos usted se enorgullece. Avergüéncese sobre lo que hacen otros hombres de las Fuerzas Armadas con la misma fuerza. Y otra cosa, mi querida Mónica, aquí el problema no es que le vamos a hacer juego a la delincuencia organizada, porque la lógica no es que las Fuerzas Armadas están combatiendo a la delincuencia organizada. Están capturando niños y niñas, están luchando contra gente de chancletas, están capturando gente de botas de caucho. 10, 12, 14 mil detenidos hubo en el primer momento. ¿Dónde están las acusaciones, el narcotráfico, las extorsiones que cometían esos 14 mil detenidos? ¿Dónde? Yo quiero ver los procesos, ¿dónde están? ¿A cuántos han castigado y sancionado la ley y los tribunales por asesinato, sicariato? ¿Cuántos? Por lo tanto, la guerra que llevan es esta guerra desproporcionada contra el más débil, para aparentar que están luchando. Las Fuerzas Armadas deben volver a sus cuarteles. Punto. No hay discusión al respecto. Hay una seria advertencia. Bueno, en su momento lo hicieron los comités de derechos humanos, los activistas de derechos humanos. Y yo no sé si usted comparte esta lectura, pero mire, a mí, en algún momento cuando empezó el conflicto, yo pude presenciar directamente cuando unos militares estaban requisando a unos chicos y cortándoles el cabello en las inmediaciones del Puerto Santa Ana. Y yo me paré, grabé, les dije que ese no era el procedimiento, bueno, me identifiqué como abogada y me terminaron hasta rayando el carro, Felipe, con eso le digo todo, ¿no? Y yo luego lo publiqué en mis redes sociales y la respuesta de la ciudadanía fue bastante dispersa, ¿no? Por un lado, muy bien, abogada, que usted haga respetar la ley, y la otra es, no te metas en el trabajo de las Fuerzas Armadas. Déjalos que hagan que un golpe, que una cantada, que una pintada no les hace daño. Pero mira, ayer leí algo y alguien dijo, bueno, como ellos se dieron cuenta que había gente que los estaba grabando, que había gente que sí los enfrentaba, que sí los denunciaba, pues muy probablemente tomaron la decisión de hacerlo a escondidas. Entonces, ahora, tal cual como usted lo dice, Felipe, las denuncias que han empezado a visibilizarse luego del caso de los niños demuestran que se convirtió en una práctica sistemática desde los primeros meses de gobierno y que lastimosamente el saldo que vamos a tener es que las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, de desaparición a manos de militares, de desaparición a manos de miembros de la Policía Nacional, solamente va creciendo. Entonces, el saldo que tenemos este año, esta lectura de este año de gobierno, es cómo es en materia de derechos humanos, por ejemplo.
en materia de derechos humanos desastrosa. Porque aquí se ha vendido la idea, y usted me corregirá, Mónica, si estoy equivocado, se ha vendido la idea de que los derechos humanos son una especie de ser suprahumano que flota sobre las cabezas de las personas, y unos la tienen y otros no la tienen solo los delincuentes, no tienen derechos humanos las víctimas, cuando en realidad los derechos humanos son límites que se autoimponen los estados firmando instrumentos internacionales públicos en donde dicen nosotros vamos a respetar los firmantes, vamos a respetar la vida de las personas, no les vamos a someter a derechos crueles humanos y torturas, no vamos a tener pena de muerte, vamos a respetar el derecho a la privacidad, a los niños y niñas, o sea, son límites que el Estado y las fuerzas del Estado se autoimponen para no violentar los principios de la vida, de la integridad, de la movilidad, etc., ¿no? De la libertad. Entonces, los derechos humanos tienen que ver con las autoridades, más que con las personas. Las personas no violamos, tomamos o quitamos derechos. Es la institucionalidad la que viola, quita o garantiza derechos. ¿No? Entonces, esta discusión ha sido falseada, como muchas. ¿No? Una de ellas es la guerra. Tenemos que luchar y las Fuerzas Armadas, entonces la gente aplaude y vota sí en la consulta, que salgan a las calles. ¿No? Porque está desnaturalizada la discusión sobre los roles de las Fuerzas Armadas. Porque la solución más fácil de primera opción es la solución de la violencia. Mátenles a los delincuentes. Pero unas Fuerzas Armadas, una policía, un gobierno que tiene que estar por encima de la visceralidad, tiene que encontrar soluciones jurídicas que respeten los compromisos internacionales que, como bien dice la jueza en su sentencia, están en el segundo lugar: Constitución, acuerdos internacionales. Tienen que ser respetadas las declaraciones de derechos humanos y los convenios de derechos humanos que hemos firmado como país. Y eso la gente puede, en un ataque de rabia porque le han matado a sus familiares en la calle, ¿no? Puede decir, mátenles a todos. Pero la racionalidad de la institución del Estado está para morigerar esa furia popular. Y no puede ser que el presidente aliente esa furia popular para convertirla en votos. De hecho, es lo que se ha sostenido. En eso se sostiene. ¿No es cierto? No, tenemos que trascender eso. Cuando Hegel hablaba del derecho, del Estado, el derecho y la convivencia, decía que las leyes están hechas para que el Estado ponga frenos a la gente, ponga frenos a ese impulso y a esa voracidad de la gente, o de destruir o de apropiarse. La ley y el Estado cumplen desde la época de Hegel, cumplen desde el siglo XVIII de nuestra era, cumplen esa función. Y más atrás todavía, Hobbes, el pensador británico, decía en su libro Leviatán, que el Estado fuerte va a limitar la propensión del ser humano a ser lobo del hombre. El Estado tiene esa función, señor Noboa. El Estado no es el espacio, como dice esta revista El Corazón, que le ha tomado fotos a usted mientras estaban desapareciendo a los niños. ¿No? El Estado no es el lugar para generar un imperio, señor Noboa. El Estado es un lugar para morigerar las pulsiones sociales. Le hablo como psicólogo social, mi querida Mónica. El Estado debe cumplir ese rol. No puede soltar perros rabiosos entrenados para matar, para que hagan lo que están haciendo. Eres responsable de lo que domesticas, decían por ahí, ¿no? Sí, señora, por supuesto. Eres responsable de lo que domesticas. Doctor, volviendo al tema de las
el pronunciamiento que hizo al inicio el ministro de Defensa, el señor Giancarlo Lofredo, que ha tenido varias contradicciones el señor Lofredo, el presidente de la República. Primero salió y dijo que estaban robando los niños. Después el presidente de la República los declara héroes. Y luego dice que los detienen, pero no los detienen los militares, sino una banda delincuencial. Pero cuando salen los videos, resulta que ya reconoce que en realidad sí es una patrulla de la Fuerza Aérea que detiene a los niños. Hay muchas contradicciones de parte del ministro de Defensa y el propio presidente de la República los termina declarando héroes a estos niños. Antes de eso, el ministro los había acusado de que estaban robando. ¿Cómo es que declaran héroes a niños de 10 años, de 15 años, de 12 años? Mire, Jaime, ya saldrá en Ruta Crítica un artículo que acabo de escribir que se llama Sobre héroes y tumbas, haciendo memoria de la novela de Ernesto Sábato. Porque donde el presidente ve héroes, nosotros lamentablemente intuimos que hay tumbas. Porque las contradicciones, y hago un repaso de las contradicciones en las que caen, comienzan entre el ministro y el jefe del Comando Conjunto, en donde dice el ministro que es una acción de las bandas organizadas de crimen en el Ecuador, de los GDOs, y el jefe del Comando Conjunto, al renglón seguido, dice que se va a establecer un tribunal militar para analizar la acción de varios militares y esclarecer la verdad. A ver, si fueron los GDOs, ¿por qué van a hacer un tribunal militar? Esto fue en primera instancia, primera contradicción. Sobre eso sale el presidente con... bueno, hay una cosa anterior. Algunos periodistas se lanzaron contra Ricardo Patiño. El debate se estaba dando con Ricardo Patiño, ¿eh? Estaban tratando de distraer todo. Claro, o sea, todo esto era nada más que una acción perversa del correísmo para desprestigiar a las Fuerzas Armadas y al magnífico presidente que tenemos. Y algunos periodistas caen en aquello. Periodistas que siempre han tenido vinculación con Fuerzas Armadas, mi querido Jaime, que yo los conozco. ¿No es cierto? Entonces, en ese contexto, en intentar politizar y ensuciar el origen de una denuncia legítima que gracias a Ricardo Patiño la tenemos en el aire, desnaturalizar y ensuciar el origen y después acusar a los GDOs. En ese contexto sale el presidente a proponerles que sean héroes, con dos intenciones absolutamente claras, Jaime, y aquí hay que hablar. No es un disparate de un bobito que está sentado ahí. Es una cosa muy bien pensada, Jaime. Porque lograría dos cosas. La primera, para que alguien se declare héroe nacional, tiene que haber un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, si el Comando Conjunto te ensalza, no es aceptable que el Comando Conjunto te desaparezca, pues. ¿No es cierto? Era una forma de lavar la cara de las Fuerzas Armadas y las manos que están con sangre. Y la otra, la lógica del señor Noboa, de que todo se arregla comprando a la gente. Entonces, si yo doy a las familias un salario mensual que equivale a 2 remuneraciones básicas unificadas, más derecho a vivienda, más becas, más derecho prioritario a atención sanitaria, etcétera, les estoy dando suficiente y que no jodan. Pues. Claro. Esa es la lógica del pensamiento. Exactamente. Entonces, cumplían dos objetivos protervos, mi querido Jaime. O sea, no es estas cosas que dice el señor Noboa, que las dice así como de lado. ¿No? Son perfectamente pensadas por un equipo de campaña que le dice hasta qué debe decir, cómo debe pararse y cómo debe suspirar y cuándo debe callarse.
Esto tenía dos objetivos clarísimos. O sea, no leamos mal las cosas. Es que este es un bobo, no. Aquí había una acción absolutamente pensada para desmontar lo que estamos viviendo. Felipe, y si me permites, y solamente para complementar lo que estabas diciendo, Carlos Vera, en una de las intervenciones que hizo, en uno de los posts que hizo y que la gente le cayó, pero como que no había un mañana, dijo, bueno, si fue excesos, siempre han existido. Reconózcanlo, si hubieron ejecuciones, reconózcanlas, indemnicen y ya. Compraste todo. El silencio. Claro, como él, su vida, su palabra, tiene valor, tiene precio, entonces la vida de los niños, dice ya. Y es más, en la entrevista con José de la Gasca dice, si hubieron excesos, como siempre han existido, son reveses, la desaparición es un revés, ya, que existan personas como el ministro que viene a dar la cara y a reconocer, y que el gobierno, escuchen esto, y que el gobierno lo vea como una oportunidad de mejorar. Pobre, oiga, no digo la expresión que me nace desde las entrañas. Pobre y triste, ¿no? O sea, si a él le compran con $11,000 mensuales, él cree que puede comprar la vida de 4 niños con ¿cuánto? Con $800, $900 mensuales. ¿Qué se cree? ¿No? ¿Qué se cree? O sea, es incomentable el asunto. Es incomentable, es vomitivo el asunto. Ahora, ¿dónde siguen las contradicciones, Mónica y Jaime? Las contradicciones salen en la siguiente declaración del ministro de Defensa, que lo único que parece que sabe es defender las causas perdidas de las brutalidades que cometen las Fuerzas Armadas o una parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Como por ejemplo la destrucción del radar que ubicaron en Manta y otras cosas más, ¿no? Entonces sale a defender diciendo que sí, que hay un informe, y el informe debe ser hecho por los 16 que actuaron esa noche, que les da valor de palabra bíblica, de revelación divina. Es como lo que le dictó el arcángel Gabriel a Mahoma. Y que fue hecho el 20 de diciembre, no el 8 de diciembre. Claro. Y dice, el informe dice. Y entonces el informe dice que habían 8 personas, dice, ¿no? No dice 8 niños, 8 personas asaltando a una mujer. Pasaban casualmente por ahí los soldados, se bajaron a defender como Batman, ¿no? A la pobre señora. Y entonces 4 escaparon y 4 les capturaron. 3 de ellos y otro fue entregado por una persona. Les llevaron a Taura y se dieron cuenta que eran menores de edad. Entonces les soltaron, les dejaron ir en la noche en el monte y ya no saben qué habrá pasado. Más o menos como la historia de los hermanos Restrepo, que se cayeron con el vehículo al río Machángara y que, voy a citar textualmente, la fauna carnívora del río Machángara dio cuenta de los cuerpos de los hermanos Restrepo. Los que conocemos Quito sabemos que el río Machángara es una sequía de agua contaminada en donde no sobreviven ni las bacterias, peor pirañas, ahí no hay pirañas. Pero se inventaron esta estupidez como la que ahora se inventan y el ministro de Defensa sale a plantearlo al mundo entero. ¿Qué tiene el señor? ¿Tiene un IQ por debajo de 40? No. Para no darse cuenta la mentira horrorosa que le están haciendo decir. ¿No? Y ahí se han callado. ¿Por qué se han callado? Porque salen las tomas, porque salen los videos, porque sale el encuentro de estos 3 cuerpos calcinados, porque ya no pueden tapar el sol con un dedo. Y en medio de las contradicciones, ¿qué es lo que logra? Que el público común del Ecuador se vaya por una de las versiones, ¿no? Estas se llaman acciones de contrainteligencia y de guerra psicológica. Entonces, alguien pensará que sí, que eran asaltantes.
porque ellos son los enemigos de las Fuerzas Armadas. Todo joven afrodescendiente, pobre, de barrio marginal, es enemigo de las Fuerzas Armadas de este rato en el Ecuador. Toda persona de botas de caucho como el que cayó en la chanchera de los ríos, ese es el enemigo al que hay que matar, capturar y encerrar. La guerra es la guerra contra los más débiles, como sucedió en la Argentina, queridos amigos, en donde todo joven estudiante universitario era un enemigo al que había que matar. Y eso es un problema de concepto que nace desde las más altas esferas del poder. Y ahí está el señor Noboa. Y ahí está el alto mando de las Fuerzas Armadas. Entonces no me saquen el cuerpo de esto. Es un problema que hay que analizarlo así. Más allá de que hay un grupo que considere que son delincuentes, más allá de que hay un grupo que considere que las Fuerzas Armadas han actuado bien, más allá que hay un grupo que opine que deben matarles, más allá de que hay un grupo de personas que considere que realmente fueron los GDOs los que hicieron esto. Aquí hay un hecho real. 4 niños que venían de jugar fútbol fueron capturados por 16 hombres armados de la FAE, fueron llevados a un recinto militar y desaparecieron, lo dice la jueza en el proceso de habeas corpus que acaba de conocer y resolver. Y de hecho, en la audiencia sí fue reconocido por parte del abogado del Ministerio de Defensa y el abogado que representaba a las Fuerzas Armadas. Hay luego también toda este acompañamiento, ¿no?, de este mensaje que luego viene posterior a la audiencia, cuando ya el fiscal anuncia que se va a formular cargos, es decir, que se va a iniciar un proceso penal por desaparición forzada. Viene este mensaje del Ministerio de Defensa diciendo que los tienen bajo custodia militar, que los tienen, entiendo yo, en los calabozos del propio recinto de la base de Taura, y que en la audiencia ellos decían esto, Felipe, nadie ha dicho que no hubo un mal procedimiento. Sí hubo un mal procedimiento porque de hecho ni siquiera era un operativo autorizado, pero de eso se encargarán los tribunales de disciplina, los tribunales militares, en el marco del control que nosotros hacemos. O sea, prácticamente ustedes no pueden hablar de inconductas, ustedes no son quienes para analizar la conducta de un militar, nos vamos a encargar nosotros casa adentro. Y luego, nuevamente contradictorio, dicen, bueno, aquí los tendremos hasta que la justicia los requiera. Entonces, ¿cuál es esa posición realmente? Dos barbaridades inadmisibles. Barbaridad número 1. Cuando se detiene a un menor de edad, inmediatamente se le presenta ante una fiscalía de menores. No debe mediar más que el tiempo de traslado desde el lugar donde fue capturado hasta la fiscalía, no más. Primero, y si es que es un niño menor de 12 años, tienen que ser ubicados sus padres y entregado a sus padres, ni siquiera a la fiscalía. Esto dice el procedimiento en la ley de menores. Primera barbaridad que cometen. Así es que si los tienen detenidos, están flagrantemente reconociendo un delito inadmisible. Segundo horror. En este país no hay tribunales militares. Desde hace algún tiempo, todas las faltas cometidas que puedan tener implicaciones penales, las juzga la justicia ordinaria. No hay fuero en el Ecuador, desde hace tiempo. Y cuando son, y esto me ratificarás, Mónica, si es que es así, cuando son temas de violación de derechos humanos, cualquier tribunal de cualquier lugar del mundo puede actuar como actuó contra el general Pinochet, el tribunal en Londres, por acción de la justicia española. Baltasar Garzón. Así es. Entonces no es aquí que nosotros juzgamos, ustedes no se meten. No, señor. Las puertas están abiertas en este momento para que cualquier país del mundo disponga órdenes de detención por la violación flagrante del derecho básico
de los derechos básicos de la vida, de la libertad, de la circulación, etcétera, de 4 niños. Felipe, lo que llama la atención ya atando cabos, ¿no? De todo lo que se dio en el operativo, de cómo los detienen a los chicos y el video ese que, gracias a ese video, se han aclarado un poco las cosas. Que si no estuviera el video, tal vez ellos siguieran ocultando, siguieran mintiéndonos, ¿no? Gracias a ese video, gracias a la existencia de esa cámara. Pero yo analizo, no eran solo 2, 3 miembros de las Fuerzas Armadas que intervinieron, eran 16. No entiendo que de esos 16 nadie le supo decir al que estaba al mando de esa patrulla, está cometiendo un grave error. ¿Por qué los golpeas? No creo que nadie de esos 16 no tienen un hermano, un sobrino, un hijo. ¿Cómo los maltrataban a esos chicos cuando los iban tirando al balde de la camioneta? ¿Cómo los iban golpeando? O sea, cualquier persona en ese momento reacciona. Yo no sé cuál es la manera de cómo actúan estos señores. Actúan como son formados, Jaime. En las escuelas de formación de Fuerzas Armadas y Policía hay ciertas normas no escritas, pero sobre las cuales se fundamenta la formación de esos elementos. Primero, obedece sin protestar. Segundo, si ves algo que no te gusta, te callas. Y tercero, nunca, pero jamás, nunca cuestiones a tus superiores ni vendas a tus compañeros. Así se forman, en una especie de círculo de impunidad. Eso llevó al desenlace que ha llevado la muerte y violación de Aidita Atti. Eso lleva al desenlace que llevó la muerte brutal de la abogada, no me recuerdo el nombre, exactamente. ¿No? Oiga, perdón que le interrumpa, Felipe. Qué sorpresa ver al abogado que llevaba el caso de María Belén Bernal ahora defendiendo a las Fuerzas Armadas. Vea. Porque allá hay ya una conducta sostenida que, ¿por qué? Mira, la solución, Jaime, es muy sencilla. El alto mando de las Fuerzas Armadas, que ni la Armada ni el Ejército están implicados en este tema, deberían sentar el Consejo de Generales al comandante general de la FAE y exigir que haya un esclarecimiento inmediato de las cosas, pero no va a haber, porque esta es una cadena interminable de pequeñas y grandes complicidades, de pequeñas y grandes complicidades cotidianas. Yo no estoy diciendo que las Fuerzas Armadas hagan esto todos los días. No, hay pequeñas complicidades. En los ascensos, en los permisos, en los francos, en las notas, en la vida, en la hoja de vida. Constantes, generalizadas. Las Fuerzas Armadas y la policía tienen que ser depuradas no solo de malos elementos, sino de pésimos procedimientos internos. A ver, yo le voy a poner un ejemplo, que es clarísimo. Para que un coronel o capitán de navío puedan ascender a general o a almirante, debe reunir 350 puntos de 500. 300 puntos vienen de toda su hoja de servicio, de que se graduó de la escuela superior naval, ¿no?, hasta que llegó a coronel. 300 puntos. Y 200 puntos los califica el Consejo de Generales y Almirantes a su libre albedrío. Discrecional, subjetivo. Exacto, discrecional. Entonces, se han dado casos de oficiales absolutamente impecables, pundonorosos, institucionales, que han tenido 280 puntos a lo largo de su carrera. Pues bien, les calificaron con 50 de 200. Por lo tanto, no llegaron a 350 y no ascendieron. Ustedes saben a quién me refiero, ustedes no.
El mando sabe a quién me refiero. Y hay otros que tenían 200 puntos sobre 300 en su carrera y eran cuestionados de principio a fin y les calificaron con 150 sobre 200 o 160 sobre 200. Más o menos lo que pasó con Lady Diana Salazar, ¿no? 10 sobre 20. ¿Ya? Y ascendieron al mando. Esa injusticia interna que los miembros de Fuerzas Armadas saben a quienes me refiero, ¿no? Tiene que ser corregido, porque no es posible que quien tiene una hoja de vida limpia, impecable, quede al margen. ¿Por qué queda al margen? ¿Por qué? Que alguien me explique por qué queda al margen. Y no es un caso, Mónica, no es un caso, Craig. Entonces, la depuración no solamente es de quienes están contaminados por el narcotráfico, por los GDO, que se va demostrando en el operativo de la policía española, que cae un coronel de la policía y un capitán de corbeta de la Fuerza Naval. No solamente hay gente contaminada por el narcotráfico y la delincuencia, hay procedimientos contaminados que tienen que ser limpiados y debe haber también un procedimiento que sancione directamente a quienes hacen y cometen desafueros como el que han cometido estos 16 miembros de la FAE de la base de Tauro. Felipe. ¿Y cuántos más habrá? No sé. Exacto. Felipe, a las Fuerzas Armadas, a estos malos elementos, ¿les conviene que Daniel Noboa permanezca en el poder? Pero por supuesto. Porque está permitiendo en el nivel más alto de las decisiones políticas que siga existiendo impunidad, acciones desaforadas, acciones no naturales con su formación y obligación constitucional. Pero ¿hasta cuándo les va a durar eso? Les va a durar hasta que pongamos un alto. Pongamos todos. ¿Y qué va a pasar después? Porque las Fuerzas Armadas están perdiendo mucho en esto. Y yo sé que los oficiales institucionales de las Fuerzas Armadas están molestos con esto porque ellos no son asesinos, ni encubren a asesinos. Y quieren que haya transparencia, pero entienden todos los procedimientos turbios que hay dentro de la institucionalidad de Fuerzas Armadas. Felipe, y recordando también que todos los que forman parte de la tropa son parte del pueblo, ¿ah? No es que son personas que vienen de la clase media, son gente clase baja también, ¿ah? Por supuesto, pero son gente atada a la obediencia de vida. Y quien no obedece en Fuerzas Armadas se expone a castigos tremendos. Pero Felipe, la obediencia no les exime de responsabilidad penal. No les exime. Entonces, estos, yo digo, ¿no? Los rasos tienen que darse cuenta que están siendo usados como carne, como medio para materializar actos de abusos, para materializar violaciones a los derechos humanos, pero que sus jefes, tal cual como ha ocurrido ahorita, cuando les toque responder van a decir, yo no fui, yo no soy, claro, yo no ordené, yo no te dije. Eso es parte de la institucionalidad pervertida que hay en las instituciones verticales y de obediencia. Aquí tiene que haber responsabilidad inevitable. A ver, Mónica, ¿quién está respondiendo por la destrucción del sistema integrado de detección y defensa aérea cuando sacaron el radar de la frontera norte y le llevaron a Manabí y le destruyeron? ¿Quién está? El sargento que hacía guardia. No el que dio la orden de que hagan eso. Claro. Es que estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. Miren, queridos amigos y amigas ecuatorianos y ecuatorianas, las Fuerzas Armadas no están para esto. Las Fuerzas Armadas no están entrenadas, no funcionan, no tienen una lógica de policía civil, de policía comunitaria que va a actuar en el marco de la ley. Son soldados criados y formados para la guerra. Y ustedes han pedido, votando en una consulta popular, para que salgan a la calle. Y ahora nos despeluzna oír lo que ha pasado.
Hay algo de responsabilidad en la gente que también pidió que salgan, pero por supuesto. Jaime, ¿cuántas veces hemos hablado de este tema cuando hemos hablado de que las Fuerzas Armadas no deben salir a las calles? ¿Cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas? El que esté en la Constitución. Rol número 1, garantizar la defensa de los derechos ciudadanos. Lo dice nuestra Constitución. No dice garantizar la democracia, no mentir, eso no hay. Garantizar los derechos ciudadanos. Tienen que garantizar la vida, la libertad, la circulación, el derecho al juego, el derecho a tener una familia. Eso tienen que garantizar. Eso que violentan. Primero. Segundo, tienen el rol preponderante y prioritario en la defensa nacional. El territorio. Y la defensa nacional no es pues, los niños de la Prosperina, del Guarno, no. Es en las fronteras por donde se les cuela toda la droga, que es otra tarea que tienen las Fuerzas Armadas. Y que el gobierno los tiene distraídos en otra cosa. Claro, y además, ¿sabes cuál más es la tarea? Garantizar la soberanía y seguridad en el mar territorial, zona económica exclusiva y áreas adyacentes. Y en Galápagos tenemos portaaviones en este momento. Portaaviones, ¿cierto? Se está levantando el pueblo de Galápagos, ¿eh? Y la Armada, bien, gracias. Bien, gracias. Siguen los robos a motores, sigue la violencia contra los pescadores, sigue la inseguridad en el mar. Y la Armada, que tiene que ver en eso. Doctor, pero tanto así que el presidente de la República salió a decir que en el Ecuador habían 2.000 hectáreas de cocaína. Y ellos mismos lo desmintieron. Pero de una manera tardía y tibia. Es que ellos mismos le habrán dado el dato, pues. Y cómo les falló la cosa. Tuvo que salir la policía a decir, oiga, no hay, solo hay 7 hectáreas. Porque yo conozco, y como dice el ministro, conocí informes de este satélite, no me acuerdo cómo se llama, el satélite que hace la detección de cultivos, ¿no? Son fotos que podrían llevar a la conclusión de qué, pero hay que hacer una confirmación in situ. Entonces, a él le dieron eso como la prueba palmaria de que el maldito de Correa estaba sembrando coca en la frontera. Que no estaba en Bélgica, sino estaba ahí con asadón sembrando coca. Y que todos los correístas estábamos con él ahí sembrando 2.000 hectáreas de cultivos de coca. Y que no se dimensiona cuánto es 2.000 hectáreas. Es una cosa abrumadora. No se dimensiona nada. Felipe, están gobernándonos con la mentira. Nos gobiernan con la mentira. Y desde la psicología, ¿cómo se ve eso, no? Porque aparte se alimenta el miedo a denunciar y luego también el miedo a cuestionar, porque lo que nos dicen es, cuando nosotros hablamos o decimos algo o hacemos ver que las cosas están mal es, por favor cuídate, pasa algo. Entonces, ¿hasta qué punto está esta cultura del miedo que nace también en las mentiras, en difamar, en deshonrar a las personas, se está convirtiendo en una política de Estado? Y esto ya te lo pregunto más como psicólogo. La respuesta la da Goebbels. Goebbels decía, miente. Y mientras más grande sea la mentira, más difícil será de que sea destruida. No. Es decir, este es una forma de gobierno. Uh-huh. Una forma de gobierno de un equipo de incapaces que están haciendo una sola cosa. Lo que le pone una revista El Corazón a la foto de Lavinia Balbonesi y del señor presidente, en donde dice, a mí me encanta retratar a esta pareja, ¿no? Esta power, ¿no? Couple power. Porque están construyendo un imperio. A ver. ¿Cómo se construye un imperio desde la presidencia de la República? A través de la corrupción, porque el imperio es económico.
No está conquistando territorio para decir ya conquistó Colombia, ya conquistó Perú, ahora estamos viendo a apropiarnos de Bolivia y próximamente de Chile. Napoleón es Daniel Noboa. No. Está construyendo un imperio económico. ¿Con qué plata, qué dinero? Con las cáscaras del huevo. La única fuente de riqueza para los administradores es la corrupción. No hay otra. Está construyendo un imperio en base a eso. Esa es mi pregunta. Y para hacerlo tienen que mentir, seguir mintiendo. Y mientras más grandes sean las mentiras, más fácil se las van a tragar la gente. Esa es la psicología social que aplica. Jaime. Qué cosas, ¿no? Parece que tuviera contratado al jefe de campaña nazi este gobierno, ¿no? No necesitan. Aquí hay una gran cantidad de equipos y think tanks que tienen muy bien desarrollado esto y que le aplican continentalmente. Y los medios... Son equipos que van de lado a lado. Oiga, y los medios amplifican ese mensaje. Como rocolas. Exacto. Exactamente. Yo hubiera querido, mi estimadísima Mónica, que esta primera entrevista hubiese sido más agradable como la que fue con nuestro Javier Lazo. Y hablemos de su antepasado, de Luzárraga, sobre el que algún día saldrá una novela que yo ando escribiendo desde hace algún tiempo, porque él tuvo mucho que ver en la primera etapa republicana del Ecuador, y está en la novela de Edgar Allan García, la última novela, una hermosa novela sobre el joven Eloy Alfaro, que Luzárraga era el socio del papá de Alfaro en el tema de exportación de sombreros. Así que hay muchos datos de su antepasado interesantísimos, y el que está en mi novela, en cambio, es la concesión que él obtuvo de explotación de horchilla en Galápagos, junto con Manuel de Jesús Cobo. La horchilla es un líquen que hay en Galápagos que tiñe de púrpura. Y había una crisis en México y se acabó la cochinilla que usaban industrialmente. Así que su antepasado era el gran exportador de púrpura para el mundo. Pero eso hay que escribirlo en una novela que me cuesta trabajo, pero algún día sale. Muchísimas gracias, Felipe. Acá en Guayaquil hay una calle, Luzárraga. Manuel Antonio de Luzárraga. Claro. Es que fue uno de los hombres importantes. Como su abuelo también, ¿no? José de la Cuadra. Sí, pero hay una distancia de ese rato casi 2 siglos entre Mónica y su antepasado, ¿no? Entonces, sí, el mío es más cercanito. Pero es una de las figuras perdidas y muy interesantes en el tema de la independencia de Guayaquil, del financiamiento a los ejércitos independentistas de Bolívar y de Sucre. Y después del crecimiento económico del Ecuador. O sea, hay que pararle bola, de verdad. Me va a hacer llorar, Felipe. No. Pero no, para mí ha sido, de hecho, para mí ha sido muy enriquecedor estar con usted en este momento, porque casualmente el tema que estamos tocando, el enfoque que Felipe le da es el enfoque que debería ser el que estemos hablando todos y cada uno de los días, mientras sigan los abusos, y que no se trata de que no se lleve al plano político. Esta represión, esta opresión, esta violación de los derechos humanos es parte de una política de Estado, y así debe ser tratada y así debe ser visibilizada, precisamente para que los ciudadanos, todos abramos los ojos y entendamos que el país no se conduce de esta manera si es que queremos mantener nuestros derechos. Así es, Mónica. Felipe, muchísimas gracias por el tiempo. Si no nos vemos, pues no le puedo decir que tenga un feliz año, que tenga un excelente año, porque lamentablemente lo que vivimos en este país en este momento son cosas muy tristes. Que sea un mensaje de esperanza y que cuando nos volvamos a ver podamos decir con esperanza que hemos recuperado el país. Exactamente, el año va a ser bueno. Vienen años buenos para el Ecuador. La decisión está en manos de la gente y de una pluma.
Nada más. Ustedes hacen, depende de dónde hagan la raya en su voto, vamos a tener felices años o cada vez vamos a tener que llorar más desgracias y tragedias en este Ecuador, mientras el Señor agranda su imperio. Muchísimas gracias a Felipe. Gracias. A Felipe. Gracias, esta mañana Felipe. en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Para ustedes. Felipe Vega de la Cuadra conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.